El premio a la integridad estructural excepcional es para... La voz del maestro de ceremonias resonó cuando Shelby, a mi lado, sacó su teléfono. Una transmisión en vivo, que mostraba una confesión simulada desde nuestro apartamento compartido, se reproducía silenciosamente, acusándome de sofocar sus sueños. No me llamaron. Sus ojos, brillantes con una ambición calculada que no había visto, se encontraron con los míos. ¿No lo ves, Ethan?, susurró. Esto es por nosotros. Ethan Miller sabía de cimientos. Los diseñó para ganarse la vida. Acero y hormigón incrustados en la tierra, sosteniendo estructuras destinadas a perdurar siglos. Rascacielos, puentes, bloques de apartamentos. Cada línea de sus planos representaba una permanencia calculada. La ironía no se le escapó cuando su propia vida, antes tan bien diseñada, empezó a mostrar grietas que no había previsto. Conoció a Shelby Davis en la fiesta de inauguración de la casa de Todd, en un bungalow recién reformado cerca del triángulo de Pearl Street. El lugar estaba lleno de gente vestida con ropa un poco ajustada y hablando demasiado alto. Ethan, con una cerveza artesanal local en la mano, sintió la incomodidad habitual en las grandes reuniones. Entonces Shelby, apoyada en una estantería de madera reciclada, captó su atención. Llevaba un sencillo vestido oscuro, el pelo pelirrojo recogido en un moño suelto y una leve mancha de lo que parecía pintura en la muñeca. Se rió de algo que dijo un hombre con un reloj caro, pero sus ojos reflejaban un escepticismo cómplice. En aquella sala abarrotada, parecía notablemente modesta. Hablaron durante una hora sobre lo absurdo de las tostadas artesanales y la tranquila satisfacción de construir algo con las propias manos. Shelby trabajaba en relaciones públicas, un mundo que a Ethan le resultaba desconcertantemente superficial, pero hablaba con una honestidad directa que lo atraía. Tenía una opinión sobre todo, aguda e ingeniosa, pero también escuchaba, haciéndole preguntas reales sobre su trabajo, sobre la física de una viga en voladizo. Le pareció fácil, sin esfuerzo. La mayoría de la gente simplemente asiente, recordó haberle dicho, cuando se habla de muros de carga. Ella sonrió, con una arruga genuina alrededor de los ojos. Simplemente me gustan las cosas que resisten. Su relación floreció rápidamente durante los meses siguientes. Ethan se encontraba esperando sus llamadas y sus mensajes. Parecía genuinamente interesada en sus discretas pasiones, no solo la ingeniería estructural, sino también la carpintería. Su loft, en un almacén reformado del distrito artístico River North, albergaba un pequeño taller impregnado de un olor a serrín y aceite de linaza. Allí construía muebles a medida, piezas sólidas y agradables al tacto. Shelby lo observaba, asomada a la puerta, admirando la veta de una nueva mesa de cerezo. «Eso es arte de verdad, Ethan», le había dicho una vez, mientras recorría con el dedo una unión de cola de Milano. «Algo duradero». Ella lo publicó en Instagram una semana después. La foto estaba cuidadosamente enmarcada. Sus manos, manchadas de barniz, sosteniendo una pequeña caja de madera. El pie de foto era optimista y entusiasta, describiendo su talento oculto y la belleza de la artesanía a medida. Al principio, se sintió bien al ser visto, pero luego leyó los comentarios, los emojis, las etiquetas con «Me apoya a artistas locales» y «Hogar artesanal». Le pareció, de alguna manera, performativo, demasiado refinado para la cruda honestidad de la madera. Descartó la idea, atribuyéndola a su propia incomodidad con las redes sociales. Después de eso, comenzaron cambios sutiles. Shelby, al observar su práctico vestuario de camisas abotonadas y vaqueros ajustados, sugirió que podría diversificar su estética. Necesitaba aficiones más visuales, le explicó, algo que se adaptara mejor a una presencia en línea, más curada para un público imaginario. Tenía una cámara decente, un regalo de su tío, pero rara vez la usaba para algo más que documentar el progreso de la construcción. Se encontró comprándose una camisa nueva, un poco más brillante. Parecía algo insignificante, un pequeño cambio para la mujer de la que se estaba enamorando. Lo atribuyó a su experiencia en relaciones públicas, a su enfoque en el branding. Simplemente era su forma de ver el mundo. Durante una escapada romántica de fin de semana en Steamboat Springs, mientras se sentaban abrigados con gruesos suéteres en el balcón de una cabaña rústica,
Mientras la nieve caía suavemente afuera, Shelby reveló su gran ambición. Quería independizarse, construir su propia marca como influencer de estilo de vida. No cualquier influencer, insistió, sino una auténtico uno. Tenía una visión de contenido real, cercana e inspiradora. Lo miró con los ojos brillantes, con una convicción que lo emocionó y lo intimidó un poco. «Voy a necesitar una base de operaciones», dijo, bajando la voz a un tono serio. «Un lugar donde pueda crear contenido y aumentar mi número de seguidores. Y durante los primeros 6 meses, mientras lo desarrollo, necesitaré apoyo. Apoyo financiero». Hizo una pausa y luego miró alrededor del espacioso y bien cuidado loft. «Tu casa, Ethan, es perfecta. Y ya estás establecido. Podrías cubrir los gastos un tiempo, ¿verdad? Solo hasta que me recupere». Ethan aceptó sin dudarlo. Vio su espíritu emprendedor, su empuje, y sintió un orgullo genuino. Imaginó sus sueños paralelos entrelazados, su vibrante mundo digital complementando su trabajo constante y práctico. Los vio construyendo una vida increíble juntos, un futuro compartido donde el éxito de ella era el suyo. Creía de verdad en ella. Ella se mudó unas semanas después. El loft, antaño un tranquilo santuario para su trabajo y contemplación, se transformó rápidamente. Un rincón entero, bañado por la luz suave y uniforme que entraba por los grandes ventanales industriales, se convirtió en el rincón del contenido. Trípodes, cajas de luz, anillos de luz y una colección siempre cambiante de elegantes accesorios, mantas tejidas, tazas de cerámica, plantas minimalistas, ocupaban gran parte del espacio compartido. Su banco de trabajo, normalmente ordenado, empezó a acumular lo que le sobraba, pequeños objetos que él no podía ubicar. Se sentaban en el sofá por las noches, y un silencio reconfortante se instalaba entre ellos. A veces, Shelby susurraba sobre su visión de una marca de estilo de vida auténtica, sobre conectar con la gente, inspirarla. Él, a su vez, hablaba de la sutil curva del respaldo de una silla, de la solidez de una unión de caja y espiga, de expandir su negocio de muebles a medida. Los sueños, expresados en voz baja, parecían encajar, 2 mitades de una vida prometedora y maravillosa. 3 días. Eso fue todo. Ethan cruzó la puerta del loft después de un largo día en la empresa. El familiar aroma a serrín fue reemplazado por algo vagamente floral y a cuero nuevo. Su mirada recorrió la sala de estar. Estaba llena de bolsas de compras, grandes e imponentes bolsas de boutiques de lujo del centro que solo veía en revistas. Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, contó 6, derramando papel de seda y cajas brillantes sobre el suelo de madera recuperada que él mismo había lijado con esmero. Shelby salió del dormitorio, impecable. Llevaba un abrigo color camello con una caída perfecta, de una tela increíblemente suave, y un pañuelo de seda anudado al cuello. Su cabello, recién peinado, reflejaba los últimos rayos de la tarde. «Ah, ya estás en casa», dijo con voz alegre, casi desdeñosa ante el caos que había creado. Se giró lentamente, con el abrigo ondeando suavemente. «¿Qué te parece? Piezas de inversión para Aspen. Estoy haciendo un catálogo de artículos para el retiro invernal. Es crucial para mi contenido inicial». Ethan sintió un nudo en el estómago. Pensó en la hoja de cálculo que guardaba para sus gastos compartidos, el periodo de gracia de 6 meses que había acordado, destinado al desarrollo de su negocio. Suscripciones de software, una laptop nueva, tal vez incluso el alquiler de un pequeño estudio. Nada de abrigos de diseñador. «Shelby», empezó con la voz tranquila, intentando disimular el temblor. «Hablamos de ahorrar para el negocio. Estos parecen caros». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación en sus ojos. Fue un cambio rápido, casi imperceptible, pero él lo sintió profundamente. «Ethan», dijo, con un tono repentinamente cortante, «no entiendes esta industria. Esto no es solo compras. Esto es branding. Esto es desarrollo profesional. Mi imagen es mi negocio. ¿Quieres que me presente en Aspen con... ¿qué? ¿Mi vieja chaqueta de esquí? La gente sigue a influencers para inspirarse, para ver contenido inspirador. ¿Vas a apoyarme en esto o vas a criticar cada detalle?» Se echó atrás al instante. La acusación de falta de apoyo
Lo golpeó duro. No intentaba ser difícil. Simplemente no había previsto esto. No, no. Lo siento, dijo, levantando las manos en un gesto apaciguador. Tienes razón. Solo estoy aprendiendo. ¿Qué necesitas que haga? Su expresión se suavizó. Un rápido y practicado cambio a la calidez. Bien, bien. Solo sostén esto, inclínalo bien. Necesitamos esa luz natural. Ella ya le estaba indicando que tomara su cámara, la que le había regalado su tío, la que usaba para documentar defectos estructurales. Se encontró arrodillado en el suelo, inclinando una caja de luz, ayudándola a organizar una colección de botas y bufandas en un cuadro estéticamente agradable. Este patrón comenzó a consolidarse. Ethan expresaba una preocupación discreta. Shelby lo hacía sentir ignorante o poco comprensivo, y luego ella lo redirigía, indicándole que la ayudara con la creación de contenido. Se convirtió en su fotógrafo no remunerado, su porteador de equipo y su asistente improvisado. ¿Puedes sostener este reflector más alto? Asegúrate de que el fondo esté perfectamente desenfocado. No, así no. La luz tiene que reflejar mi cabello justo así. Sus días, antes estructurados en torno a las tolerancias del acero y los vertidos de hormigón, comenzaron a adaptarse a su horario. Una cena tranquila en un nuevo restaurante no era solo una cena, era una oportunidad para fotos gastronómicas estéticas. Un paseo por el parque se convirtió en una serie de momentos espontáneos cuidadosamente compuestos. Se encontró mirando el mundo a través de su lente, buscando constantemente el ángulo perfecto, la iluminación ideal, el momento más digno de compartir. Su rol, se dio cuenta con creciente inquietud, estaba cambiando. No era un compañero como lo había imaginado, dos sueños entrelazados. Era más como un asistente de producción, una mano invisible que sostenía la cámara y colocaba la utilería. Su identidad, el ingeniero meticuloso, el carpintero silencioso, parecía desvanecerse en el fondo de su mundo cada vez más vibrante y cuidado. Ni siquiera sus momentos íntimos eran sagrados. Hablaban, a veces de algo personal, una confesión discreta o un recuerdo compartido, y ella se detenía de repente. «Oh, espera, esta luz es increíble», decía, sacando su teléfono. «¿Podrías sacarme una foto pensativa?» O «Necesitamos una foto espontánea de nosotros riéndonos, como si compartiéramos un secreto». El momento, una vez genuino, se convertía al instante en una actuación, una intimidad artificial para un público invisible. Él sonreía en el momento justo, rodeándola con el brazo, sintiendo el clic de la cámara más que el calor de su cuerpo. Su auténtica vida juntos, la que vivieron cuando no había cámaras, parecía el metraje entre bastidores invisible y aburrido de su personaje en línea. Era el material crudo y sin editar que no llegó a la versión final, considerado poco estético, poco atractivo y poco auténtico para su marca cuidadosamente construida. Un temor silencioso, frío y agudo, comenzó a instalarse en sus entrañas. La autenticidad, que ella había defendido, justo lo que inicialmente lo había atraído, ahora parecía un eco hueco, una ilusión cuidadosamente elaborada. Recordó que ella mencionó un muro que a veces levantaba, una barrera necesaria entre su yo público y privado. Empezaba a verlo crecer ladrillo a ladrillo, separándolos de lo que sentía real, de lo que sentía verdadero. Cada interacción, cada momento compartido, cambiaba, lenta pero seguramente, de una conexión genuina a una representación curada. 6 meses. La cifra flotaba en el aire, como una señal silenciosa. Ethan observaba su extracto bancario en línea. La antes robusta cifra de su cuenta de ahorros ahora era una pálida sombra de lo que era. La había visto menguar, mes tras mes, a medida que el alquiler del loft, los servicios, la comida y los crecientes gastos de Shelby se iban agotando. Los ingresos constantes por patrocinios que Shelby había proyectado para su marca no se habían materializado. Sin embargo, las bolsas de compras de alta gama seguían apareciendo, aunque con menos frecuencia, y su presupuesto para viajes parecía aumentar. Intentó sacar el tema un martes por la noche. Shelby estaba editando material, con el rostro iluminado por el brillo de su portátil. «Shelby», empezó con cuidado, estaba revisando las cuentas. «La situación está un poco más ajustada de lo previsto».
O sea, casi no tengo ahorros y todavía no he visto muchos ingresos tuyos. Pausó el video, con los dedos sobre el panel táctil. Se giró, con una expresión indescifrable al principio, luego endurecida. Ethan, tienes que entender cómo funciona esto. No se puede poner un plazo al desarrollo de una marca. Esto no es ingeniería estructural. Se trata de construir una comunidad, una visión. Te falta visión, cariño. Esto requiere inversión. Emocional, financiera. Estamos en fase de crecimiento. Volvió a la pantalla, ignorando la conversación. Él sintió el peso familiar de ser incomprendido, de que le dijeran que sus preocupaciones prácticas eran simplemente falta de imaginación. Shelby empezó a viajar más. Primero viajes cortos, luego más largos. Eventos de networking, los llamaba, o reuniones de colaboración con marcas, en Denver, luego en Chicago, luego en Austin. Salía temprano, con su equipaje de mano preparado con una precisión que él admiraba, y regresaba días después, llena de anécdotas sobre personas exitosas y oportunidades. El loft se sentía vasto y silencioso cuando ella no estaba. El silencio amplificaba la ausencia. Él cenaba solo, con su propio plato desprovisto de vida sobre la mesa pulida, que ella solía adornar con velas y manteles individuales cuidadosamente escogidos para sus publicaciones con estética de cena. Sus conversaciones, antes divagando y personales, se volvieron transaccionales. ¿Puedes subir estos archivos sin procesar? ¿Te acordaste de comprar ese café especial para la sesión de fotos matutina? Necesito que hagas estos recados para el estilismo de utilería. Sus propios días, su trabajo, sus pequeños éxitos en la firma, pasaron casi desapercibidos. Se sentía cada vez más aislado. Sus pasiones, su carpintería, relegadas a los rincones olvidados de su vida compartida, literalmente acumulando polvo. También notó cambios sutiles. Shelby se volvió inusualmente reservada con su teléfono. Atendía las llamadas en la habitación de invitados, en voz baja. Si él entraba en una habitación donde ella estaba navegando, su pulgar se deslizaba al instante, cerrando la aplicación, y la pantalla se oscurecía. Le dedicaba una sonrisa rápida y radiante, pero el gesto le parecía una barrera. Luego se mencionó a un nuevo mentor. «Es increíble, Ethan», decía ella, casi con reverencia. «Muy exitoso. Un hombre mayor, con años en el mundo de los influencers. Me está enseñando muchísimo, ayudándome a desenvolverme en la industria». Su nombre, un influencer prominente con muchos seguidores, surgía a menudo. Ella pasaba mucho tiempo con él. Lluvias de ideas, sesiones de estrategia, colaboraciones de contenido. Una chispa fría y penetrante se encendió en las entrañas de Ethan. La disimuló rápidamente, diciéndose a sí mismo que estaba siendo inseguro, que ella solo era ambiciosa y que hacía lo que fuera necesario para triunfar. Esta era su carrera, y se suponía que él debía apoyarla. Su intimidad física también se había desvanecido silenciosamente. Aún había abrazos, aún se tomaban de la mano, pero a menudo parecía una actuación, un gesto para una posible cámara, o un movimiento rápido, casi automático. La calidez genuina e irreflexiva de los cuerpos cercanos, la silenciosa comodidad, había sido reemplazada por una sutil distancia. Recordó las primeras palabras de Shelby sobre la sinceridad, sobre la belleza de lo auténtico. Ahora, su mundo parecía casi completamente manipulado, una engañosa actuación en línea que se parecía poco a la realidad tranquila, a veces tensa, de su apartamento compartido. Una persistente sensación de inquietud lo carcomía, una señal de alarma silenciosa que intentaba ignorar con desesperación. Intentó que retomara sus antiguas actividades, los sencillos placeres que solían compartir. ¿Quieres ir de excursión este fin de semana?, le preguntaba, recordando su primera cita. ¿O probar ese nuevo restaurante italiano para una cena tranquila, sin teléfonos? Su respuesta siempre era la misma. Una sonrisa comprensiva, un suspiro. «Ay, cariño, estoy a tope con la planificación de contenido», o «Estoy agotada. Necesito descansar para mis llamadas de mañana». Ethan comenzó a sumergirse más en su exigente trabajo de ingeniería. La predecible estabilidad del hormigón y el flujo lógico de los cálculos del acero le ofrecían un sombrío consuelo. En el mundo del diseño estructural, las cosas se mantenían o no. Había un bien y un mal claros, un resultado predecible.
Era un marcado contraste con el terreno inestable e incierto bajo sus pies en el desván. Las inconsistencias empezaban siendo pequeñas, como grietas finas en una losa recién vertida. Shelby decía que se alojaba con un representante de marca en Boulder, pero luego mencionaba un nuevo restaurante que había probado en el centro. O trabajaba hasta tarde en una colaboración, solo para no tener contenido nuevo que mostrar a la mañana siguiente. Ethan, el ingeniero que se enorgullecía de su precisión, se encontraba catalogando mentalmente estas discrepancias, cada una un pequeño temblor bajo la superficie de su vida cuidadosamente construida. Estaba lavando la ropa un sábado, una tarea rutinaria que solía encargarse. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros favoritos, esos descoloridos que usaba para las publicaciones de Cómoda en casa. Sus dedos rozaron algo arrugado y rígido. Sacó un recibo arrugado del Hotel Brown Palace, un establecimiento de lujo en el centro. La cita había sido 2 noches antes, una noche en que ella le había dicho explícitamente que se alojaba en el apartamento de una amiga, en Fort Collins, para un retiro de bienestar. Una certeza fría e innegable se instaló en su interior, una pesada piedra que sustituyó la ansiedad que lo azotaba. Algo iba muy mal. Ya no podía ignorar las señales. Esa noche se durmió rápidamente, agotada por sus supuestos viajes. Ethan yacía a su lado, rígido, mirando al techo. La necesidad de la verdad, cruda y desesperada, eclipsaba sus límites morales habituales. Sabía que estaba mal, una violación de la confianza, pero ésta ya estaba erosionada. Lentamente, con cuidado, tomó su teléfono en la mesita de noche. Le temblaban las manos al teclear su sencilla contraseña de 4 dígitos. La pantalla se desbloqueó, iluminando su temor. Repasó sus mensajes, con la respiración entrecortada. Sus ojos se fijaron en un hilo de conversación, un nombre que reconoció, Greg, su mentor. Los mensajes eran íntimos, explícitos, abarcaban semanas y revelaban una aventura apasionada. Apodos cariñosos, bromas privadas, planes de encuentros clandestinos. No puedo esperar a verte, mi amor. Te extraño tanto, no puedo dejar de pensar en anoche. Y entonces, la confirmación de su repugnante sospecha. No te preocupes por Ethan. Está demasiado ocupado con sus planos como para notar nada. La traición golpeó a Ethan como un puñetazo. Se quedó sin aire en un jadeo entrecortado. Su mundo meticulosamente construido, aquel en el que había invertido con tanto cuidado, se hizo añicos a su alrededor, dejándolo sin aliento entre los escombros. Una angustia y una furia ardiente lo invadieron, una mezcla volátil. Se levantó de la cama, con el teléfono aún aferrado a la mano, y la sacudió por el hombro. «Shelby», dijo, con un gruñido bajo y tembloroso que apenas reconoció como suyo. «Shelby, despierta». Se movió, parpadeando en la penumbra, y entonces vio su rostro, el teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de reconocimiento, luego miedo. «¿Qué pasa?», le tendió el teléfono. «Esto es lo que pasa. Greg, el Palacio Brown. Me dijiste Fort Collins». Miró la pantalla, con el rostro pálido. Por un momento, se quedó en silencio, atrapada. Luego, su actitud cambió. Un cambio rápido y practicado de la sorpresa a una fría defensa. «¿Cómo?» «Atrevimiento. ¿Revisaste mi teléfono, Ethan? No tienes derecho». Sus ojos brillaron, no de remordimiento, sino de furia. «Esto es lo que pasa cuando eres tan asfixiante, tan completamente insolidario. No entiendes mi mundo, mi ambición. Me estás frenando, Ethan. Siempre lo has sido». La acusación tan familiar ahora parecía una broma cruel. Él se quedó allí, sin palabras, viéndola transformarse. «Necesito espacio», declaró ella, metiendo la ropa en una maleta de mano con movimientos frenéticos y furiosos. «Me voy. Hay una conferencia en Denver que olvidé por completo. Necesito salir de aquí». Su voz era fría, distante, completamente desprovista de cualquier emoción que pudiera conectarlos. Aturdido por la sorpresa y la incredulidad, Ethan no discutió. «Te llevo», se oyó decir con voz monótona. El viaje al aeropuerto internacional de Denver fue silencioso y angustioso. La tensión en el coche era sofocante, cargada de acusaciones tácitas y de los restos pulverizados de su confianza. Apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos, mientras el paisaje urbano se desdibujaba ante su visión periférica.
No la miró, y ella no lo miró a él. En la acera, él sacó su maleta del maletero. Ella la recuperó, con movimientos eficientes y prácticos. Se giró hacia él, con el rostro como una máscara, la mirada desprovista de calidez, reflejando solo una determinación gélida. Pronunció 5 palabras sencillas, palabras que hirieron más profundamente que cualquier argumento, cualquier voz alzada, incluso más profundamente que los textos explícitos. Necesito más que tú. Entonces se dio la vuelta y se alejó, con su abrigo camel, su inversión, balanceándose a cada paso. Ethan la observaba, con el peso de su traición y la aplastante irrevocabilidad de sus palabras sobre él como un sudario, sepultándolo bajo una montaña de expectativas destrozadas. El loft estaba en silencio, inquietantemente silencioso. Ethan cruzó la puerta. El clic de la cerradura resonó en la quietud. La ausencia de Shelby era una presencia física, inmensa y fría. Necesito más que tú. Las palabras resonaron, no como un susurro, sino como un martillazo, golpeando una y otra vez los frágiles restos de su compostura. Dejó caer las llaves sobre la mesa de la entrada, perdiendo la precisión habitual de sus movimientos, y las dejó allí. Los días se difuminaban en una sola extensión gris. Apenas salía del apartamento. Los correos del trabajo quedaban sin respuesta. Sus diseños estructurales, cálculos complejos que solían absorber toda su atención, ahora parecían triviales, sin sentido. El tenue olor a serrín, normalmente un consuelo, ahora se sentía como un fantasma. Sus herramientas de carpintería permanecían inactivas, intactas, testimonio de su concentración destrozada. Comía poco, dormía menos, deambulando por las silenciosas habitaciones como un espectro. Todd llamó al tercer día. «Ethan, has faltado a 2 visitas. ¿Todo bien?» Su voz estaba cargada de preocupación. Ethan murmuró algo vago sobre un virus, una gastroenteritis. Todd lo conocía demasiado bien. «Voy para allá», dijo, no una pregunta, sino una afirmación. Media hora después, Todd estaba en la puerta, observando la tenue luz, la cama deshecha, el aire general de abandono. No volvió a preguntar. Simplemente se sentó en el sofá, esperando. Finalmente, la presa se rompió. Las palabras salieron a borbotones. Los mensajes, Greg, el aeropuerto, la declaración final y brutal. Todd escuchaba, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando Ethan terminó, Todd guardó silencio un largo rato. Luego maldijo en voz baja y gutural. Eso no está bien, Ethan. No puedes dejar que te pisotee. Fuiste bueno con ella. Mejor de lo que se merecía. Vamos a arreglar esto. Tienes mi apoyo, lo que necesites. También le ofreció consejos prácticos sobre abogados, sobre cambiar cerraduras. Pero sobre todo, mostró una determinación férrea e inquebrantable de que Ethan no sería una víctima pasiva. Una fría determinación comenzó a endurecerse en Ethan, un endurecimiento de su naturaleza, antes flexible. Todd tenía razón. No podía derrumbarse sin más. Era ingeniero. Construía cosas. No dejaría que su propia vida se derrumbara. Necesitaba enfrentarse a Greg, no por venganza, sino por un informe crudo y sin adornos, por un poco de justicia. Empezó a indagar. Usó los detalles de los textos incriminatorios, las horas específicas, los nombres de los lugares. El perfil público de Greg era extenso. Un influencer prominente y exitoso, con una marca construida sobre la autenticidad, los valores familiares y una imagen cuidadosamente cuidada de esposo y padre dedicado. Fotos de su esposa sonriente y sus 2 hijos pequeños llenaban su feed. Era repugnante. Ethan reprimió la furia ardiente que amenazaba con consumirlo, canalizándola hacia un enfoque más frío y metódico. Organizó una reunión discreta. Usó sus contactos profesionales. Un conocido de negocios tangencial que conocía a la gente de Greg. La organizó bajo el pretexto de una posible colaboración. Un nuevo diseño estructural para un restaurante conceptual en el que, según se decía, Greg estaba invirtiendo. Greg, siempre oportunista, aceptó tomar un café en un lugar neutral del centro. Un lugar tranquilo, lejos de los lugares habituales de los influencers. La reunión comenzó con cortesías. Greg, impecablemente vestido, desprendía un encanto natural y natural. Habló de sinergia,
alcance de mercado y el futuro de la creación de contenido. Ethan escuchaba con rostro sereno y una mano ligeramente temblorosa al sacar el teléfono del bolsillo. «Greg», dijo Ethan con voz monótona, sin emoción alguna, «creo que deberíamos hablar de otro tipo de colaboración». Deslizó el teléfono sobre la mesa, abierto por las capturas de pantalla de los mensajes incriminatorios. «No te preocupes por Ethan. Está demasiado ocupado con sus planos como para notar nada». La sonrisa de Greg se desvaneció. Su rostro, habitualmente tan sereno, se arrugó. El color desapareció de sus mejillas. Su mirada saltaba del teléfono al rostro impasible de Ethan, y luego de vuelta. La arrogancia, la facilidad practicada, se evaporaron, reemplazadas por un caos de pánico y desesperación. En ese momento, se dio cuenta de que toda su meticulosa vida pública y privada estaba al borde del colapso. Su mano, al alcanzar el teléfono, temblaba incontrolablemente. Ethan sintió una satisfacción hueca, un sabor metálico en la boca. «Vas a terminar con Shelby», dijo, en voz baja y controlada. «Hoy, y se lo vas a contar todo a tu esposa. No por correo electrónico ni por mensaje, cara a cara. Y si no lo haces, Greg, todos esos mensajes, y algunos más que he recopilado, serán públicos, muy públicos. Tus seguidores, tus patrocinadores, tu familia, todos sabrán exactamente quién eres». Greg, aterrorizado, tragó saliva con dificultad. Asintió frenéticamente, implorando silencio. «Por favor, Ethan, por favor, mi carrera, mis hijos». Aceptó todas las condiciones de Ethan, perdiendo por completo su bravuconería. El enfrentamiento no ofreció una paz verdadera, solo un crudo y frío sabor a justicia. El profundo dolor de la traición, la humillación, el sufrimiento de una confianza rota, persistían. Pero un camino hacia adelante, por sombrío que fuera, se había presentado. Ethan comenzó a trazar un plan claro y desapasionado para romper oficialmente todo vínculo con Shelby. El enfoque de un ingeniero, sistemático, metódico, paso a paso. El primer paso, al regresar al loft, fue desmontar el rincón de contenido. Empezó con las ventanas, desplegándolas con clics bruscos y decididos. Guardó los anillos de luz, los trípodes y la atrezo, cuidadosamente dispuesto. Fue un acto simbólico. Recuperar su propio espacio, reclamar su identidad del trasfondo de la realidad artificial de ella. Si te resulta interesante el viaje de Ethan a través de la traición y la reconstrucción, quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Una semana después, Shelby regresó al loft. Las ruedas de su maleta resonaban con fuerza sobre el suelo de hormigón pulido. Su rostro reflejaba una expresión de cansancio cuidadosamente elaborada, quizá con un toque de arrepentimiento. Miró a su alrededor, esperando encontrarlo angustiado, quizá incluso dispuesto a la reconciliación, o al menos aceptando dócilmente sus condiciones, fueran las que fueran. Se detuvo, observando el espacio donde antes estaba el rincón de la satisfacción, ahora solo un espacio vacío. Entrecerró los ojos ligeramente. «Ethan», empezó, con voz suave, casi un ronroneo, una manipulación experta. «Esto es difícil, para ambos, pero tenemos que hablar de lo que sigue». Empezó a acercarse a él, extendiendo una mano. Se mantuvo firme, con una silenciosa determinación endureciendo su postura. Verla, tan familiar y a la vez tan cambiada en sus ojos, no le trajo consuelo. «No, Shelby», dijo con voz tranquila y serena. «No lo haremos. Tienes que mudarte». Bajó la mano. Sus ojos, normalmente tan expresivos, brillaron con confusión, luego con fastidio. «¿Mudarnos? Ethan, no seas ridículo. Esta es nuestra casa. Podemos resolver esto». «Es mi casa», la corrigió con palabras precisas. «Y no hay nada que resolver. Sé lo de Greg». La observó, palideciendo. «También sé que lo han confrontado a fondo». La sorpresa en su rostro fue absoluta, una expresión cruda y sin adornos que no había visto en meses. Luego se transformó en una furia desbordante. «¿Qué hiciste?», gritó, y su voz resonó en el silencioso desván. «¿Me saboteaste? ¿Intentas arruinar mi carrera? ¿Mi vida?». Él enfrentó su furia con una mirada firme. «No, Shelby. Estoy intentando recuperar lo mío». Caminó hacia la isla de la cocina,
donde había un documento cuidadosamente escrito. Lo recogió. Tienes 3 días para desocupar el loft. Todo lo que es tuyo. También he compilado una lista detallada de los gastos compartidos que acordaron cubrir, que he asumido durante los últimos 6 meses. Tiene que ser devuelto. Hizo una pausa. También estoy buscando asesoramiento legal para disolver formalmente nuestro acuerdo financiero informal, solo para asegurarme de que no queden cabos sueltos. Su intención era clara e inquebrantable. Ya no era el socio pasivo y comprensivo. Mientras Shelby lidiaba con la cruda realidad de sus palabras, el mundo entero ya se estaba dando cuenta. Las consecuencias de la aventura de Greg habían estallado de forma espectacular. Su esposa, la mujer a la que había presentado como la piedra angular de su sólida marca familiar, había descubierto la traición. Su revelación pública de su infidelidad se hizo viral, provocando un escándalo muy público que arrasó las noticias y los comentarios. La marca personal meticulosamente construida por Greg se desmoronó. Los patrocinadores se retiraron, las colaboraciones se evaporaron y su número de seguidores se desplomó, dejando tras de sí un páramo digital. La estrecha relación de Shelby con la imagen ahora manchada de Greg comenzó a proyectar una sombra larga y dañina sobre su incipiente carrera como influencer. Sus publicaciones, cuidadosamente seleccionadas, sobre vida auténtica y empoderamiento femenino, de repente parecían baratas e hipócritas. Sus secciones de comentarios, antes llenas de elogios, se convirtieron en campos de batalla. ¿Y qué hay de Greg? ¿No estás con un hombre casado? ¿Es este tu estilo de vida auténtico? Las preguntas eran directas, las acusaciones apenas veladas, y las insinuaciones sobre su participación en el escándalo se hacían cada vez más fuertes. Volvió furiosa a su teléfono, revisando la avalancha de comentarios negativos, con el rostro deslumbrado por la incredulidad y la furia. Miró a Ethan, con los ojos encendidos por una acusación venenosa. «¡Es tu culpa!», gritó, colgando el teléfono de golpe. «Lo arruinaste todo. Mi marca, mi reputación, mi vida entera. Sabías lo que hacías. Querías destruirme». A pesar del torbellino emocional que lo rodeaba, Ethan sintió un silencioso empoderamiento. No era triunfo ni alegría, sino una sensación profunda y constante de finalmente recuperar el control de su propia historia, del rumbo de su vida. El caos que lo rodeaba era de ella, no de él. Pasó los 2 días siguientes, eliminando sistemáticamente hasta el último rastro de la marca de Shelby del loft. Vació las cajas de utilería restantes, guardó los últimos aros de luz e incluso frotó las sutiles manchas de pintura de los fondos de sus fotografías. El loft, que antaño había sido el escenario de sus actuaciones, volvía poco a poco a ser su taller, su santuario. El desgaste emocional fue inmenso, un dolor profundo en el pecho que le recordaba el amor que había dado con tanta generosidad y que había desechado con tanta naturalidad. Pero a través del dolor emergió una nueva claridad, como un camino a través de una densa niebla. Vio la marcada diferencia entre una conexión genuina y una actuación cuidada, entre construir algo real y construir una ilusión. Se vio, por fin, de nuevo en tierra firme. Shelby se fue tan abruptamente como había llegado. Su partida fue un torbellino de maletas y un silencio gélido. No miró atrás. El loft, tras su partida, se sentía estéril, extrañamente vacío, desprovisto de la energía vibrante, aunque superficial, que había aportado. Los fantasmas de sus sesiones de fotos cuidadosamente preparadas persistían en los rincones, tenues impresiones de una vida que nunca fue del todo real. Ethan recorrió las habitaciones. El silencio era un manto denso, pero también, lentamente, un comienzo. Comenzó el arduo proceso de reconstrucción, concentrándose en pasos pequeños y tangibles. Limpió todo el desván, fregando hasta los últimos vestigios de su presencia, limpiando las superficies y aspirando el polvo fino que ella nunca había notado. Puso orden en su taller, organizando sus herramientas con renovada precisión. El peso familiar de un cincel en su mano le reconfortaba. Reconectó con su carpintería, encontrando profundo consuelo y propósito en el honesto oficio de tallar madera. Cada corte, cada unión, era un acto deliberado, una manifestación física de recomponer las cosas. Su loft, antes un telón superficial para la marca Shelby, se transformó poco a poco en su santuario personal.
Sus libros volvieron a las estanterías que ella había vaciado para su cuidada decoración. Su viejo sillón, reemplazado por una de sus piezas estéticas, volvió a su lugar predilecto junto a la ventana. Reflejaba de nuevo su verdadero yo, sereno, sólido, sin pretensiones. Concentró su renovada concentración en su trabajo de ingeniería. Los complejos desafíos del diseño estructural, antes una fuente de sombrío consuelo, se convirtieron en una distracción productiva. Se sumergió en planos, cálculos y visitas a obra, ganándose el elogio de sus colegas por su meticulosa dedicación. «Has estado dedicándote a ello, Ethan», comentó su supervisor, un discreto reconocimiento a su renovada intensidad. Todd se mantuvo firme como un ancla, contactando a diario y escuchando con atención mientras tomábamos un café tibio. «Lo estás haciendo bien», decía siempre. «Sigue adelante, no dejes que te arrastre de vuelta». Ofrecía consejos prácticos y alguna que otra patada en el trasero, muy necesaria y sensata. Ethan también empezó terapia, algo que siempre había considerado para otras personas. Procesó con diligencia el trauma de la traición, lenta y dolorosamente, reconstruyendo su confianza y autoestima destrozadas. Lidió con oleadas de intenso dolor e ira, emociones que había reprimido durante años. Pero, entre la confusión, también experimentó fugaces momentos de paz, de serena satisfacción con el simple acto de preparar café o con el aroma de las virutas de madera. Reunió algunas de las cosas caras y desechadas de Shelby, un bolso de diseñador que ella consideraba anticuado y unos zapatos que había declarado fuera de marca. Los vendió en línea, no por malicia, sino para recuperar parte de sus importantes pérdidas financieras, un pequeño gesto práctico para recuperar el equilibrio. Se embarcó en un nuevo proyecto de carpintería, una mesa de comedor de roble robusta y sencilla, sólida y funcional. Cada junta que cortaba, cada tabla que cepillaba, parecía un símbolo de su propia y robusta reconstrucción. No era llamativa ni moderna. Estaba hecha para durar, para soportar peso, para cumplir su propósito. Shelby intentó contactarla esporádicamente. Mensajes, correos electrónicos, incluso un mensaje de voz. Contenían vagas disculpas e intentos de explicar sus acciones, salpicadas de autocompasión por sus propias dificultades. Ethan se negó rotundamente. Los reconoció como lo que eran: súplicas egoístas de validación, intentos de reescribir una narrativa donde ella no fuera completamente la villana. Simplemente los borró, no por enojo, sino por un instinto de supervivencia silencioso e inquebrantable. Encontraba alegría en los momentos sencillos y tranquilos, la calidez de una taza de café en sus manos, el satisfactorio golpe de un clavo bien clavado, la risa genuina y espontánea de Todd. Apreciaba la integridad de su trabajo, la predecible honestidad de la ingeniería y la autenticidad de las conexiones genuinas. Su enfoque cambió profundamente de la validación externa, del fugaz aplauso de un público imaginario, a una profunda sensación de paz interior y autoaceptación. Finalmente comprendió el exorbitante coste de perseguir una imagen, un precio pagado tanto por Shelby en su desesperada búsqueda de una carrera ilusoria, como, de otra manera, por él mismo, en la lenta e insidiosa erosión de su autoestima. Había perdido mucho, pero había encontrado algo mucho más valioso. Asimismo, los meses se convirtieron en un año. El dolor en el pecho de Ethan se había desvanecido, reemplazado por una fuerza silenciosa. Se sentía mucho más fuerte, más arraigado en su propia identidad, en el peso inquebrantable de sus valores. El loft vibraba con los sonidos familiares de su taller. El aroma a madera y aceite era un consuelo constante. Era Ethan, el ingeniero, el carpintero, un hombre que construía cosas para que duraran. De vez en cuando oía rumores y veía conversaciones en línea sobre las continuas dificultades profesionales de Shelby. Su número de seguidores parecía estancado. Su marca, antaño tan brillante, perdía su brillo. A veces, al revisar las noticias, veía alguna de sus publicaciones seleccionadas. Seguían siendo pulidas, seguían siendo ambiciosas, pero ya no conservaban el brillo de antes. Carecían de la energía y el compromiso genuino que alguna vez había generado. Los comentarios eran menos frecuentes, los elogios más tenues, las preguntas sobre su pasado más frecuentes. Una tranquila tarde de martes,
1 año y 3 meses después de que ella se marchara de su vida, Ethan se encontraba en una cafetería local, la misma que solían frecuentar. Estaba esperando a un colega. Pidió su café solo de siempre y se giró para encontrar una pequeña mesa vacía junto a la ventana. Fue entonces cuando la vio. Shelby estaba sentada sola, tomando un café con leche, con la mirada fija en la calle. Se veía más delgada, más tensa, y su otrora impecable fachada de influencer mostraba visibles grietas de estrés y cansancio alrededor de sus ojos. Su abrigo camel, su prenda estrella, le caía suelto. Su vibrante cabello rojo estaba un poco más apagado, menos cuidado. No actuaba para nadie, simplemente existía. Dudó, luego respiró hondo y caminó hacia su mesa. Shelby levantó la vista, sobresaltada, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. Un destello de sorpresa, luego quizás un toque de vergüenza, cruzó su rostro. «Ethan», dijo, con voz débil, un frágil eco del tono seguro que él recordaba. Fue un saludo forzado e incómodo, un vasto abismo de historia no contada y dolor que los separaba. «¿Cómo estás?», preguntó, aunque la pregunta genérica le pareció totalmente insuficiente. Se encogió de hombros, un gesto cansado. «De acuerdo, ya sabes, intentando que las cosas funcionen». Hizo una pausa, jugueteando con el borde de su taza. «Yo he querido pedirte perdón, por muchas cosas. Mis decisiones de entonces fueron errores. Estaba tan absorta en todo, en la ambición. De verdad pensé». Su voz se fue apagando. Ethan escuchaba, con las manos entrelazadas alrededor de su taza de café caliente. La ira, antes un fuego abrasador, se había enfriado hasta convertirse en algo más, una profunda y silenciosa tristeza por el hermoso futuro que una vez imaginaron, los sueños compartidos que se habían convertido en polvo. «Entiendo la ambición, Shelby», dijo con voz serena y firme, «pero no cuando se trata de sacrificar la verdad, la lealtad, el corazón de otra persona». Ella asintió, con la mirada fija en la mesa. «La vida de Greg es un desastre», dijo, con la voz apenas un susurro. «Todo se vino abajo, y mi propia marca está estancada. Ya nadie confía en mí. Es difícil recuperarse de algo así». Las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, eran totalmente evidentes. Ethan sintió una punzada de empatía, pero distante, distante. Reconoció su dolor, reiterándole con dulzura: «En esta vida, Shelby, todos pagamos el precio de nuestras decisiones». No era un juicio, solo la constatación de un hecho, una ley del universo tan inflexible como las leyes de la física, que él entendía también. En ese momento, mientras ella alzaba la vista, con un destello de genuina vulnerabilidad en sus ojos, él vislumbró fugazmente a la verdadera Shelby bajo su refinada imagen. Una mujer perdida, a la deriva en los escombros que ella misma había creado. Sintió un deseo sincero de que ella encontrara su camino, de que reconstruyera algo auténtico para sí misma. «Espero que encuentres lo que buscas, Shelby», dijo con sinceridad, «pero necesito seguir adelante». Se levantó y tomó su café. Al salir de la cafetería, dejándola sola en la mesa, una última oleada de cierre lo invadió. No fue triunfal, sino profundamente pacífica. Se dio cuenta, con un profundo alivio, de que ya no soportaba el peso de sus acciones, decisiones ni consecuencias. Eran solo suyas. El difícil encuentro, en lugar de reabrir viejas heridas, había confirmado su camino, duramente ganado, hacia la sanación, la integridad y la autosuficiencia. El suelo bajo sus pies se sentía sólido, estable, construido para perdurar. Los meses se convirtieron en otro año, luego en 2. El loft ya no parecía un lugar lleno de cicatrices, sino un testimonio de la reconstrucción. Ethan se dedicó por completo a su pasión y fundó un pequeño negocio paralelo, Miller Custom Woodworks. Sus conocimientos de ingeniería, su meticulosa atención a la integridad estructural y la precisión de las mediciones se unieron a sus habilidades de carpintería. Aplicó los principios de la capacidad de carga y la resistencia de los materiales a cada junta, a cada curva. Creó una sinergia profundamente gratificante, una fusión entre su perspicacia profesional y su arte. Encontró auténtica felicidad y propósito en las creaciones tangibles y auténticas que dio vida. Una estantería robusta,
una mecedora perfectamente equilibrada, una mesa de comedor diseñada para soportar generaciones de comidas familiares. Cada pieza, sólida y auténtica, contrastaba marcadamente con las fachadas efímeras y digitales entre las que una vez vivió. El aroma a roble y cerezo, recién cortados, impregnaba el aire, reemplazando la fragancia artificial de los productos de influencers. Una noche, en una tranquila librería local, una lectura de un poeta local, conoció a Sara. Era bibliotecaria, con una mirada amable e inteligente que transmitía una discreta dedicación. Hablaba con una precisión reflexiva que le conmovió profundamente, una apreciación compartida por la profundidad que se esconde tras la superficie. Hablaron de libros, del simple placer de una historia bien hecha, de la belleza de las cosas que perduran. No había pretensiones ni actuación, solo una curiosidad sincera y abierta. Su relación floreció lentamente, como un jardín bien cuidado. Se construyó sobre la base del respeto mutuo, intereses compartidos en tardes tranquilas, paseos por el parque y una comunicación honesta y abierta. Sara admiraba sus manos, su oficio, su presencia firme. Lo veía, realmente lo veía, no como un reflejo de su propia ambición, ni como un elemento decorativo de su narrativa, sino como Ethan. Aprendió a confiar de nuevo, con cautela al principio, pero con un corazón cada vez más abierto. Había interiorizado las dolorosas lecciones de su pasado, comprendiendo que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un paso necesario hacia una conexión genuina. Ahora conocía las señales de una realidad fabricada y buscaba solo la verdad. A menudo reflexionaba sobre las 5 palabras de Shelby en el aeropuerto. Necesito más que tú. Ya no las percibía como una cruel acusación, sino como una profunda, aunque dolorosa, puerta a la libertad. Lo habían sacado de una estructura en ruinas y lo habían abierto, obligándolo a construir sus propios cimientos, más sólidos y honestos. Ya no buscaba la validación ni la aprobación externas, sino que encontraba una profunda satisfacción en sus propias decisiones, sus propios valores y su auténtico yo. Su vida, antes construida precariamente sobre una base frágil de imagen y aspiraciones artificiales, ahora se forjaba con la sólida y honesta ebanistería de su oficio. Cada día trabajaba con madera auténtica, herramientas auténticas, creando objetos auténticos. Era un proceso lento, a veces desafiante, pero siempre gratificante. Él y Sara encontraron una pequeña casa a las afueras de la ciudad, con un terreno lo suficientemente grande como para un pequeño jardín. Para su nuevo hogar, diseñó y construyó una hermosa y robusta repisa para la chimenea del salón. Era una pieza sustancial, de roble macizo, tallada a mano con sutiles detalles que evocaban permanencia y calidez. Era más que un simple mueble, era un símbolo de su futuro compartido y genuino, construido con cariño e intención. El resiliente paisaje del medio oeste que lo rodeaba, las extensas llanuras, los ríos tranquilos, las tierras de cultivo tranquilas y resistentes, reflejaba su propia fuerza serena, su resistencia y su profundo crecimiento personal. Había superado la tormenta, se había deshecho de las ilusiones y había encontrado su equilibrio en tierra firme. Comprendió, con absoluta claridad, que la verdadera riqueza no residía en la cantidad de seguidores ni en las tendencias pasajeras, sino en la integridad, en las conexiones auténticas y en una vida vivida con autenticidad, día a día. Miró hacia adelante, abrazando el futuro con gratitud, sin olvidar el pasado, pero sin dejarse definir ni limitar por su dolor. Ethan Miller, el meticuloso ingeniero y artesano, finalmente había encontrado y abrazado su vida verdaderamente auténtica. Ethan Miller, el meticuloso ingeniero y artesano, finalmente había encontrado y abrazado su vida verdaderamente auténtica. El camino desde la cruda conmoción de la traición hasta esta tranquila satisfacción había sido largo, plagado de verdades difíciles y un autodescubrimiento ganado con esfuerzo. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en evitar las grietas, sino en construir unos cimientos lo suficientemente fuertes como para resistirlas. Las lecciones aprendidas quedaron grabadas profundamente, no en la ira, sino en una profunda comprensión de lo que realmente perdura. Comprendió que, mientras algunos buscan imágenes fugaces y el aplauso de desconocidos,
El verdadero valor reside en la integridad del trabajo, la honestidad del corazón y la fuerza inquebrantable de una conexión genuina. Su vida ahora era suya, construida con sus propias manos, diseñada para la permanencia.